Hay algo que nunca conté en las crónicas que escribo para el periódico del pueblo, ni en las columnas dominicales, ni en las entrevistas que hice durante años sobre nuestras fiestas patronales. Porque si lo contaba, perdía la cordura o perdía la vida. Pero hoy, a mis casi 53 años, después de 2 infartos y con la mitad del rostro paralizado, me doy cuenta que el silencio nunca me protegió. Así que aquí va la verdad. Todo comenzó el 24 de noviembre de hace 15 años, cuando San Gregorio Atlapulco se preparaba, como cada año, para la celebración de su patrón, San Gregorio Magno. Ese año cayó en viernes, y desde una semana antes ya se respiraba ese ambiente peculiar de la fiesta. Olor a copal, a tamales de acelgas y a barbacoa recién salida del hoyo. Los cohetes comenzaban desde las 6 de la mañana, y el atrio de la iglesia estaba adornado con flores de cempasúchil y listones de colores. Los niños corrían entre los puestos de dulces, los abuelitos se sentaban en las bancas a ver pasar a las muchachas con sus trajes bordados, y los músicos, bueno, esa vez los músicos llegaron de más. Yo estaba cubriendo los preparativos para el semanario local cuando escuché por primera vez ese sonido extraño. Una banda. Pero no una banda de las comunes, de esas que tocan el sinaloense o Caminos de Michoacán a todo pulmón. Número. Esta sonaba distinto. Era una melodía que iba entre lo festivo y lo fúnebre, con trompetas que parecían quejidos y una tuba que retumbaba como si viniera de debajo de la tierra. No se parecía a ninguna música de banda que hubiera escuchado antes. Pregunté entre los locales, los vendedores, los organizadores, y nadie sabía de qué grupo se trataba. ¿Cuál banda, don Julián?, me dijo Lupita, la que vende esquites junto al kiosco. Hoy nada más vino la de don Gavino, la de siempre, pero yo la seguía oyendo. No era continua, aparecía por ratos. Alrededor de las 11 de la noche, cuando ya habían bajado las luces de la plaza y los borrachos comenzaban a dormitar junto a las jardineras, esa música regresó. La escuché a lo lejos, desde la calle Zaragoza, y no sé por qué, pero mis pies empezaron a caminar solos, como si algo dentro de mí necesitara seguir ese sonido. Avancé por las calles vacías, entre sombras largas y olor a pólvora mojada. Y ahí estaban. Venían por la calle Francisco Primelo Madero, justo donde está la casa vieja de los Sandoval, que lleva abandonada desde que murió la última hermana, doña Eloísa, hace como 30 años. Eran unos 12 músicos, todos vestidos con trajes antiguos, como de charro pero desgastados, cubiertos de polvo. Caminaban lento, tocando esa melodía enferma, arrastrando los pies. La luz de los faroles apenas los tocaba, y había algo raro con sus rostros. No se les distinguían bien. Sus caras parecían cubiertas de sombra, como si no quisieran que nadie los reconociera. Y sin embargo, había algo hipnótico en ellos. Me quedé parado mirándolos pasar, hasta que uno de ellos, el que llevaba el clarinete, se detuvo y me miró directamente. Lo juro por la tumba de mi madre, no tenía ojos, solo unas cuencas vacías y negras como la noche. Y me sonrió. No supe más. Desperté al día siguiente en la banca de la capilla de San Sebastián, con los pies llenos de lodo y un dolor de cabeza insoportable. Pensé que había sido un sueño. Tal vez el pulque del puesto de don Laureano venía más cargado de lo normal. Pero ese mismo día comenzaron las desapariciones. Primero fue Margarito, el trompetista que siempre amenizaba las mañanas. Luego un chavito del barrio de la Candelaria que andaba aprendiendo clarinete. Después, don Herminio, un anciano que había sido parte de la banda municipal en sus tiempos. Todos ellos eran músicos, y todos desaparecieron sin dejar rastro. Algunos vecinos decían que los habían visto por última vez caminando de madrugada rumbo al cerro de Xochitepetl, donde hace muchos años se realizaban rituales antiguos antes de que llegaran los evangelizadores. Otros aseguraban haber oído una música extraña antes de que sus parientes se esfumaran. Yo no quería aceptarlo, pero la conexión era evidente, así que decidí investigarlo por mi cuenta. Durante los siguientes meses recopilé testimonios,
Busqué en archivos antiguos, incluso hablé con un curandero de Milpa Alta que me advirtió algo que nunca olvidaré. No los mires a los ojos. Si lo haces, ya no hay regreso. Ellos reclutan para su procesión eterna. Cuando le pregunté quiénes eran, solo dijo: la banda de los que nunca llegaron al Camposanto. Según él, eran músicos que murieron durante una procesión hace más de 100 años, arrastrados por una creciente cuando cruzaban el canal. El pueblo olvidó enterrarlos con los ritos debidos, y desde entonces, cada año, durante las fiestas patronales, regresan para buscar nuevos integrantes. Me juré no acercarme más, pero el año pasado rompí mi promesa. Era 24 de noviembre otra vez, y a mis oídos volvió esa melodía. Ya no sonaba lejana, sonaba como si viniera desde mi propia calle, y ahí estaban otra vez, frente a mi casa, tocando, mirándome, esperando. Esta vez no pude resistirme. Bajé con mi grabadora en mano, decidido a obtener una prueba, pero cuando puse rec y me acerqué, la grabadora se apagó sola. La batería, completamente cargada, se drenó en segundos. Uno de ellos, el de la tuba, me hizo una señal con el dedo. Me llamaba, pero recordé las palabras del curandero: no los mires a los ojos. Me di la vuelta y corrí. Corrí como no lo hacía desde los tiempos de secundaria. Me metí en mi casa, cerré puertas y ventanas, puse música a todo volumen y aún así seguía oyéndolos. Durante 7 noches seguidas tocaron frente a mi casa, siempre a la misma hora, siempre con esa melodía que se metía en el pecho y se quedaba zumbando horas después. No sé qué fue lo que me salvó. Tal vez porque nunca los enfrenté, tal vez porque no volví a mirarlos directamente, pero sé que volverán. Cada año regresan, cada año desaparece alguien más. Y ahora escribo esto no para buscar consuelo, ni para que me crean. Lo escribo como advertencia. Si alguna vez vas a una fiesta patronal en algún pueblo de México y en medio del bullicio oyes una banda tocando una música que no puedes ubicar, que te llama desde lejos y te hace querer caminar sin razón, no los sigas, no los mires y sobre todo, no bailes. Porque una vez que tus pies se mueven con su ritmo, ya no hay regreso. Ellos no tocan por gusto, tocan para arrastrarte con ellos y su procesión nunca termina. Nunca he sido supersticioso, ni siquiera de niño, cuando todos le teníamos miedo al viejo del callejón que decía que era brujo, o cuando se aparecía la Llorona, según decían, en los riberos del río. Para mí, esas eran cosas de gente ociosa, cuentos de mercado, lo que se escucha entre los murmullos en la fila de las tortillas o en la carnicería del Don Goyo. Pero lo que me pasó ese verano en Riberas del Río, eso me cambió, para siempre. Mi nombre es Joel. Tenía 33 años cuando todo ocurrió, y por primera vez en más de una década regresé a Riberas del Río, el pueblo donde crecí, allá entre los llanos de Veracruz, cerca del Papaloapan. Me fui joven, en busca de trabajo, y me asenté en Xalapa, pero volví porque mi madre enfermó. Cáncer de pulmón. Ya estaba en etapa terminal. Me pidió que no la llevara a hospitales, que quería morir en su casa, con el sonido del río, con sus plantas y con sus santos, como decía ella. Mi madre era mujer de creencias. Tenía un altar con veladoras siempre prendidas y se persignaba cada que pasaba un sopilote volando bajo. Yo, escéptico, la cuidaba como podía, y en las noches me sentaba a leer en el portal mientras escuchaba el murmullo del río que se arrastraba lento detrás de la casa. Ese río nunca fue normal. La casa está construida a menos de 100 metros del cauce, y entre el patio trasero y el agua hay una franja de otates. Esas cañas duras, como bambú, que crecen apretadas entre sí y que silban cuando el viento pasa. Siempre estuvieron ahí. Incluso en las sequías, cuando el nivel del agua bajaba, los otates seguían de pie, como si fueran guardianes del borde del mundo. Las primeras noches fueron tranquilas. Mi madre dormía mucho, apenas comía. Yo me levantaba cada madrugada por si necesitaba algo.
Pero una de esas madrugadas me pasó algo que no supe cómo explicar. Escuché un murmullo. Al principio creí que era el viento, pero luego escuché un nombre, mi nombre. Joel, así, clarito, como si alguien lo dijera bajito desde entre los otates. Me acerqué al ventanal que da al río. Estaba completamente oscuro. Solo la luna partía la superficie del agua en reflejos temblorosos. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estaba estresado. Pero al siguiente día, después de bañarla, mi madre me miró con los ojos entrecerrados y me dijo algo que me hizo tragar saliva. Soñé con los otates. Te dijeron algo, ¿verdad? Yo me congelé. ¿Cómo supiste? Ellos me hablan a mí también, me dijo, como si nada. Desde hace años. Pero no les hagas caso, solo quieren sembrar miedo. Me quedé callado. No quise insistir, pero algo en su mirada me decía que no era del todo honesta, como si supiera más de lo que quería admitir. Las noches siguientes, los susurros volvieron. A veces era mi nombre, a veces no. Lupe, Tomás, Elvira. Eran nombres que yo reconocía, gente del pueblo, algunos ya muertos, otros todavía vivos. Una noche, escuché un nombre que me hizo fruncir el ceño. Ángel. Así se llamaba el compadre de mi madre, un señor chaparrito y moreno que había sido policía federal. Me lo encontraba siempre en la tienda de Doña Mari, hablando pestes del gobierno. Esa misma semana, Ángel fue encontrado muerto. Se pegó un tiro en el pecho. Dicen que fue un accidente, limpiando su pistola, pero todos sabían que estaba metido en algo sucio. La gente hablaba de deudas, de favores. Lo que me pareció raro fue que el nombre de Ángel había salido la noche anterior, susurrado por los otates. Al principio creí que era coincidencia, pero luego pasó otra vez. Y otra. Siempre lo mismo. Los otates murmuraban un nombre y en cuestión de días, esa persona sufría una traición. Una mujer a la que le robaron todo su ahorro. Un taxista al que lo balacearon unos tipos que se decían sus amigos. Un chamaco que terminó en la cárcel porque su primo lo delató. Ya no era coincidencia. Mi madre lo sabía. Y un día, sin más, me lo confirmó. El río no solo arrastra agua, también arrastra secretos. Y los otates los devuelven. Me contó que en tiempos antiguos, cuando la gente del pueblo resolvía las traiciones con machete o veneno para ratas, se decía que el río escuchaba todo, que los muertos sin justicia, los que fueron traicionados, seguían susurrando sus verdades entre los otates, que quien escuchaba esos nombres estaba destinado a cargar con la verdad y con la maldición. ¿Y por qué me lo dicen a mí? Porque ya estás marcado. Yo pensé que era la enfermedad que la estaba haciendo decir cosas sin sentido, pero ella me miraba con una seriedad que helaba. Te buscan, quieren que los escuches, porque tú vas a traicionar a alguien. No supe qué contestar. Me sentí ofendido. ¿A quién iba a traicionar yo? Si apenas si tenía vida social desde que regresé. Pero esa misma noche, algo pasó que lo cambió todo. Me desperté a eso de las 3, la hora maldita, según dicen por acá. Me levanté para ir al baño, cuando vi que la puerta del patio estaba abierta. Eso era raro. Yo siempre cerraba con tranca. Salí con una lámpara en mano. Todo estaba en silencio. Solo el río se movía. Pero al mirar hacia los otates, los vi. Figuras. Sombras altas, flacas, encorvadas. Eran como personas, pero no del todo. No se movían, solo estaban ahí, paradas entre los tallos. Eran más oscuras que la noche misma. Cuando alumbré con la lámpara, no desaparecieron. Seguían ahí, y entonces lo escuché. Mi nombre, pero no en voz baja. Lo gritaron. ¡Joel! Grité y corrí de regreso a la casa. Cerré todo. Me encerré con mi madre, que dormía profundamente. Esa noche no dormí, y a la mañana siguiente decidí irme. Fui a ver a la tía Macrina, la única que siempre estuvo metida en cosas de limpias y saberes antiguos, como ella les decía. Me recibió en silencio y cuando le conté lo que había visto, no se sorprendió.
Me dijo que los otates ya me habían elegido, que debía tener cuidado, porque la última persona que escuchó los nombres terminó matando a su propio hermano. El río no solo avisa, a veces exige. ¿Exige qué? Justicia o sangre. Volví a casa, confundido, y esa noche los susurros fueron distintos. No solo decían nombres, decían historias. Tomás robó el ganado de su primo. Elvira envenenó a su vecina. Marcos mató a su esposa. Nombres y pecados, los secretos del pueblo. Yo ya no quería saber más. Me tapé los oídos, cerré las ventanas, pero las voces entraban por todos lados. Y una noche dijeron el nombre de mi padre. Rubén, Rubén, mi padre que había muerto cuando yo tenía 8 años, ahogado, en el mismo río. Mi madre siempre dijo que fue un accidente, pero esa noche la voz entre los otates dijo otra cosa. Rubén fue traicionado por la mujer que amaba. Esa madrugada enfrenté a mi madre. Ella no negó nada. Lloró. Me dijo que mi padre había descubierto algo feo, que iba a denunciar a un grupo de caciques del pueblo, que le pidió a ella que huyeran juntos, pero ella no lo hizo. Tenía miedo. Lo delató. Lo encontraron flotando 2 días después. Yo también escuché los nombres y no hice nada. Yo no sabía qué sentir. Por primera vez en la vida me sentí ajeno a mi propia familia. Me fui de la casa, me senté frente al río y los vi salir de los otates. Sombras, muchas, caminaban hacia mí, no hablaban, solo me miraban. Y entonces entendí, no buscaban venganza, buscaban justicia, querían ser escuchados. Me puse de pie y por primera vez les hablé. ¿Qué quieren de mí? Y la respuesta fue clara, como un pensamiento que no era mío. Tú vas a decir la verdad, tú vas a cargar con lo que los demás ocultan. Desde entonces no he dejado de escuchar los nombres. Cada noche, cada madrugada, anoto todo, en libretas, en mi celular. Hay nombres de todo México, de aquí, de allá, gente poderosa, gente común, todos con algo sucio entre manos. Me convertí en algo que no pedí ser, el portavoz del río, y cada vez que alguien está a punto de traicionar a otro, yo lo sé, porque los otates me lo dicen. Siempre me gustaron los altares de Día de Muertos. Desde que era niño, los veía como ventanas hacia otro mundo, uno donde los muertos no daban miedo, sino nostalgia. Crecí en la ciudad de Puebla, en el barrio del Artista, a unas cuadras de la calle de los Dulces, donde cada año, por el 2 de noviembre, colocaban altares comunitarios que se extendían como un tapiz colorido por toda la calle de altares. Esa que, según decía mi abuela, alguna vez fue parte de un antiguo camino indígena hacia el Mictlán. Nunca supe si era cierto, pero me gustaba pensar que sí. Yo vivía sobre la misma calle, en una vecindad antigua con muros gruesos y patios comunes. La vida ahí era sencilla, vecinos ruidosos, niños corriendo y ese olor constante a comal caliente y leña húmeda. Mi departamento era el número 4, en la planta baja. Mi mamá había muerto hacía 3 años y desde entonces le ponía su altar con todo lo que le gustaba. Sus cigarros Raleigh, un vaso de Pepsi con hielos y un par de tamales verdes que siempre compraba en el mercado de la Victoria. Ese año, sin embargo, algo fue distinto. Desde la última semana de octubre empecé a notar una presencia en la calle. No era alguien conocido, era una figura, alta, delgada, cubierta por un rebozo oscuro que parecía tragar la luz. No caminaba como los demás, se movía lento, como si flotara. La vi por primera vez frente al altar que pusieron los vecinos del departamento 8, donde vivía doña Cata. Tenía flores de cempasúchil recién cortadas, pan de muerto y retratos de familiares de rostros amables. Al volver de comprar, pasé por ahí y la figura ya estaba parada frente al altar, como si lo observara. Me detuve. Me llamó la atención su postura, rígida, con la cabeza agachada. Pensé que era alguien rezando, pero cuando parpadeé,
Ya no estaba. No le di importancia. Mucha gente visita la calle esos días. Turistas, estudiantes de la UAP, hasta fotógrafos que montan trípodes en medio del paso peatonal. Pero la noche siguiente la vi otra vez. Esta vez frente al altar que pusieron frente a la farmacia. Era igual, inmóvil, sola, y se desvanecía en cuanto trataba de fijarme bien. Pensé que estaba cansado, que trabajaba mucho, que necesitaba dormir. Pero entonces comenzaron los olores. Mi departamento empezó a oler raro. No era humedad ni cañería, era otra cosa, como a tierra recién removida, como cuando llueve y el suelo aún está caliente. Y encima, un tufo tenue pero inconfundible a copal. Me despertaba en la madrugada sintiendo que alguien había pasado por mi sala. No escuchaba pasos, pero las flores del altar de mi madre estaban marchitas al día siguiente, aunque apenas las había colocado. El 1 de noviembre, por la noche, salí a caminar la calle. La gente pasaba en familia, con niños disfrazados, algunos ancianos llevaban velas encendidas, todos felices, todos celebrando. Pero yo la buscaba, sabía que estaba cerca, y la encontré, o ella me encontró. Estaba parada frente a un altar que no tenía ofrendas. Uno de esos que los organizadores colocan por respeto, pero que nadie decora. No había retratos, ni velas, ni comida. Solo la estructura, vacía, desnuda. Ella estaba ahí, parada, mirando hacia la nada. Sentí que el corazón se me apretaba. Me acerqué con la idea estúpida de hablarle. ¿Está bien? No respondió. No se movió. Daba miedo verla. El rebozo le cubría todo el rostro. Sus manos eran lo único visible. Eran oscuras, no por el tono de piel, sino por algo más. Como si estuvieran cubiertas de ceniza o mugre vieja. Y una cosa más. Sostenía una vela apagada. Era negra. Jamás había visto una vela negra en un altar de muertos. Entonces levantó la cabeza. No vi su rostro. Lo juro por mi madre. No había nada, solo oscuridad. Una negrura densa, como si bajo el rebozo no existiera nada. Y en mi mente escuché una voz. No salió de ella. No fue con palabras. Fue un pensamiento que no me pertenecía. ¿Y el mío? No entendí. Sentí un golpe de frío. Di un paso atrás. Parpadeé. Ya no estaba. Volví a mi casa. Cerré la puerta. Me senté frente al altar de mi mamá. Sentí miedo como nunca antes, como si algo invisible se hubiera colado conmigo. No dormí esa noche. Me quedé mirando la vela encendida, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, algo en mí cambió, como si una obligación me empujara a hacer algo. Salí y compré veladoras extra, pan, fruta. Puse otro altar, al lado del de mi madre, uno vacío. Uno sin nombre. No sé por qué lo hice. Esa noche volvió. La vi desde la ventana. Estaba frente al altar nuevo, inmóvil, con la vela negra en la mano. Pero no la encendió. Solo la colocó entre los panes. Luego desapareció. A partir de ese momento, todos los años, el 1 de noviembre, pongo ese altar extra. Nadie me lo pidió. Nadie me lo enseñó. Pero lo hago. Y cada año, esa silueta vuelve. Al principio pensé que era un alma olvidada, pero me equivoqué, porque hace 2 años, una vecina nueva, joven, de esas que llegan por Airbnb sin conocer las tradiciones, se negó a poner altar. Dijo que no creía en eso, que era folclore. Yo no le dije nada, cada quien su vida, pero el 2 de noviembre, su puerta amaneció abierta, y en su sala, sobre una mesa vacía, alguien había puesto una vela negra, y junto a ella un papel viejo, amarillento, con una sola palabra escrita con letra antigua: acuérdate. Desde entonces, ella no vive ahí. Se fue a las pocas semanas. No hablaba con nadie. Se la pasaba llorando. Dijo que alguien se sentaba frente a su cama cada noche. Nadie la creyó. Yo sí. Este año, algo cambió. El altar extra que puse ya no amaneció vacío. Alguien dejó una fotografía, una imagen en blanco y negro de una mujer joven,
con trenzas y un vestido largo, parada frente a una capilla destruida. No reconocí el lugar, ni el rostro. En el reverso decía, 1936, ella también fue olvidada. Ahora sé que esa silueta no es una sola, es muchas, es todas las que no tienen nombre, las que murieron lejos, las que nadie recuerda. No busca venganza, no lastima, solo exige una cosa, que no la borres, que no la ignores, que no te olvides, y si lo haces, se aparece, no como fantasma, no con gritos ni cadenas, se queda contigo, se sienta en la oscuridad de tu sala, espera a que duermas, y entonces te susurra la misma palabra, una y otra vez, hasta que la escribas tú también. Acuérdate. Este 2 de noviembre, si vas a la calle de Altares en Puebla, busca el altar sin nombre. El que tiene una vela negra, deja algo ahí, no importa qué, un dulce, una flor, una palabra, porque si no lo haces, te va a encontrar y no te va a dejar en paz, jamás. Desde hace poco más de 2 años, trabajo como ayudante en una fonda tradicional que está sobre la calle de Allende, en el centro histórico de Guanajuato. Todos en la zona la conocen como la fonda de Doña Elvira, aunque en el letrero desgastado por el sol y los años apenas se alcanza a leer comidas corridas con letras de color rojo ya deslavado. Es un lugar antiguo, de esos que huelen a comino, chile hervido y a madera vieja. Las mesas son de fierro forjado con cubiertas de mosaico quebrado y el techo está lleno de esas vigas gruesas como las que usaban en las haciendas de antes. Las paredes están pintadas de un amarillo mostaza que ya chilla de viejo, y lo más llamativo, lo que todo el mundo nota cuando entra, son las decenas de fotografías enmarcadas que cuelgan por todos lados. Son retratos en blanco y negro, todos antiguos, de diferentes épocas. Algunos son formales, con personas bien vestidas, sentadas en sillas elegantes como de fotografía de estudio. Otros son más espontáneos, como sacados en la calle, con niños jugando o mujeres cargando cazuelas. Nadie sabe exactamente quiénes son ni cuándo se tomaron las fotos. Solo Doña Elvira, la dueña, dice que son gente del pasado, sin explicar mucho. La primera vez que noté algo raro fue una tarde de martes, justo después del puente del Día de Muertos. Ese día lloviznaba leve, de ese chipi chipi necio que parece no mojar, pero te calas y te quedas quieto mucho rato. Ya íbamos a cerrar cuando entró un señor como de unos 70 años, muy delgado, con sombrero de palma y bastón. No hablaba mucho, solo pidió caldo de pollo y agua de limón. Mientras se comía su sopa, yo lo veía desde el mostrador. Parecía nervioso, como si algo le incomodara. De pronto, se levantó muy despacio, dejando la cuchara a medio camino y se fue directo a la pared del fondo, donde están las fotos más viejas. Se quedó parado frente a una de ellas, temblando. Me acerqué por si necesitaba ayuda y lo oí murmurar: «Yo no estaba ahí. Nunca he estado ahí». Volteé a ver la foto. Era un retrato de una familia sentada en un comedor, como de 1930 o por ahí. Una señora gorda, un señor de bigote, 3 niños y un muchacho parado en la esquina. El anciano era idéntico al joven de la foto. Me quedé frío. No dije nada. Él se dio media vuelta y salió sin pagar. Doña Elvira, que ya se estaba quitando el delantal, me vio con cara de que no hiciera preguntas. Al día siguiente, me enteré por la vecina del puesto de revistas que el señor había muerto esa noche en su casa, de un infarto, sentado en su sillón. Pasó una semana. Yo no podía dejar de pensar en eso. Un día, mientras trapeaba temprano, me acerqué a esa misma pared. Había algo extraño. El rostro del joven en la foto, que había sido idéntico al del anciano, ya no era el mismo. Ahora se veía más difuso, más alargado, casi como si lo hubieran retocado. Le pregunté a Doña Elvira, fingiendo curiosidad: «¿Quién es ese de la foto?» «Nadie que tú conozcas», respondió sin siquiera voltear. «¿Y por qué cambió el rostro?» Me miró por primera vez en todo el día. Tenía una expresión dura, de esas que te hacen sentir que estás metiendo la nariz donde no debes.
Aquí las fotos no se tocan, hijo. No te metas en lo que no entiendes. Desde entonces, empecé a fijarme en las fotos todos los días. Tomaba nota mental de los rostros. Incluso tomé fotos con mi celular, aunque no me atrevía a mostrarlas a nadie. Fue ahí cuando descubrí el patrón. Cada vez que alguien nuevo venía a comer y luego moría en menos de una semana, porque eso pasó más veces, su rostro aparecía brevemente en una de las fotos antiguas, como si lo colocaran en algún rincón, mezclado entre las caras desconocidas. Una mujer que vendía flores en la esquina vino por tortitas de papa un jueves. El domingo la atropellaron saliendo de misa. Su cara, con la trenza gruesa y el lunar cerca de la boca, estaba en una imagen de un grupo de lavanderas junto al río. Un chavo que trabajaba en una óptica vino con sus compañeros a comer enchiladas mineras. A los 3 días, se cayó de un andamio. Su rostro apareció en una vieja fotografía de mineros cubiertos de polvo. Cada nuevo retrato cambiaba sutilmente. Y no todos los que morían aparecían, solo algunos, como si la fonda los eligiera. Una noche de noviembre me quedé solo cerrando. Ya estaba lavando los trastes cuando sentí que alguien me observaba. Me giré rápido, pero no había nadie, o eso pensé. Al pasar junto al muro principal, me congelé. Una de las fotos, la de una pareja sentada en una banca con un perro, me mostró algo imposible. Yo estaba en ella. Tenía la misma camisa de mezclilla que traía ese día y la misma cicatriz en la ceja. Estaba en el extremo derecho, de pie, como si hubiera posado ahí desde siempre. Solté la jerga y retrocedí. No podía quitar la vista de la imagen. Mi respiración se aceleró. Me acerqué más y confirmé que era yo. No había duda. No dormí esa noche. Llamé a mi mamá. Le dije que me sentía mal, que iba a dejar el trabajo. Me rogó que no actuara impulsivamente, que era un buen lugar, que no todos los días se consigue trabajo fijo. Fui al día siguiente decidido a renunciar, pero doña Elvira no estaba. Solo una nota en la cocina. No vengas mañana, hay misa por mi difunto esposo, regreso el lunes. Aproveché su ausencia. Entré con un sobre de Manila diciendo que iba a dejarle mi renuncia por escrito, pero en realidad subí al segundo piso, donde ella nunca nos dejaba pasar. Arriba solo había un cuarto cerrado con un candado oxidado. La puerta tenía marcas de manos, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Escuché un murmullo débil, como rezos, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, bajito. No quise abrir. Algo me detuvo. En lugar de eso, bajé al área de comedor y comencé a quitar una de las fotos. Solo una. Necesitaba pruebas, pero cuando la descolgué, el marco ardía como si hubiera estado al sol. Grité y la solté. Se estrelló contra el piso y en cuanto el vidrio se rompió, escuché un chillido agudo como de cerdo siendo degollado. Las luces parpadearon, las puertas se azotaron, los platos en las repisas comenzaron a vibrar. Corrí sin mirar atrás. Salí corriendo hasta la plazuela de San Roque. Vomité junto a una banca y me quedé ahí hasta que amaneció. Ese fin de semana no volví. El lunes, una compañera me escribió por WhatsApp. ¿Supiste lo de Elvira? Le pregunté qué había pasado. Murió el viernes. Le dio un derrame cerebral. Volví a la fonda el martes, llevado por un impulso que ni yo mismo entendía. Ya había otra señora atendiendo, una sobrina, creo. La decoración era la misma, solo que se sentía diferente, más fría. Entré como cliente. Me senté al fondo, miré las fotos, y ahí estaba. Mi rostro ya no estaba. La pareja de la banca seguía ahí, pero el lado donde yo había aparecido estaba vacío. El espacio parecía más grande, como si nunca hubiera habido alguien más ahí. Sentí un nudo en la garganta. La nueva señora se me acercó con el menú. ¿Qué va a querer, joven? Nada, solo vine a ver si seguía igual. Ella sonrió con amabilidad. Luego me dijo algo que me heló el alma. Mi tía decía que las fotos de aquí sabían cosas, que eran como espejos del destino. No respondí. Me levanté, le agradecí y me fui. Desde entonces he vuelto 2 veces. Una con un amigo, solo para ver si notaba algo raro. No vio nada.
Las fotos le parecieron bonitas, como de museo. La segunda vez fui solo y me senté frente a la pared de los retratos. No estaba yo, pero había otro rostro nuevo, uno que reconocí al instante, el de mi amigo. Se lo dije, no me creyó. Murió 3 días después, en un choque en la carretera a León. Hoy vivo en otra ciudad, trabajo en otra cosa, pero no dejo de pensar en aquella fonda, en esas fotos que cambian sin que nadie las toque, en los rostros que aparecen y desaparecen, en lo que habría detrás de la puerta del segundo piso, y sobre todo, en el hecho de que una vez aparecí ahí, pero no morí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me salvó? O peor aún, ¿será que solo me aplazaron? Porque a veces, en sueños, me veo ahí, en una foto nueva, sentado en una mesa de mosaico, con los ojos fijos en la cámara, esperando. Mi nombre es Joaquín, tengo 34 años y he vivido toda mi vida en la ciudad de Durango, en una colonia que se extiende hacia los márgenes del río Tunal. Es un lugar tranquilo, con calles empedradas y árboles viejos que dan sombra en los días de calor. En la esquina de la colonia hay un puente de piedra, de esos de antes, angosto, con barandales de hierro negro corroído por el tiempo. Lo conocen simplemente como el Puente Viejo. Desde niño escuché historias sobre ese lugar, que ahí se ahogaban gatos, que salía el diablo a medianoche, que una vez encontraron a una mujer colgada. Cosas que uno se toma a juego hasta que crece, o hasta que algo le obliga a mirarlas con otros ojos. Todo comenzó una noche de noviembre, hace poco más de un año. Yo venía de trabajar tarde. Soy repartidor de farmacia y ese día me tocó el turno de la noche. Ya eran casi las 11 cuando pasé por el puente en mi moto. Había neblina, una de esas nieblas bajas y espesas que se meten entre las ramas y te tapan la vista a medio metro. Iba concentrado en el camino cuando escuché algo que me obligó a frenar. «Mamá, mamá, ven», se oyó una vocecita, infantil, justo desde debajo del puente. Me quedé helado. Apagué la moto. No era normal escuchar niños a esa hora y menos en ese lugar. Me bajé. El río, aunque bajo, arrastraba hojas y ramas secas. Me asomé entre los barandales, creyendo que tal vez un chamaco se había caído. El rumor del agua apenas dejaba escuchar. «Mamá, ya no me dejes aquí, mamá». La voz volvió a sonar, más cerca. Ahí fue cuando cometí el error. Dije, «¿Dónde estás, chamaco?». Y entonces lo escuché con claridad. «Joaquín, ¿ya viniste por mí?». Sentí que el cuerpo se me enfrió. Nadie me había visto, nadie me había dicho mi nombre. Me quedé parado, como tonto, mirando hacia la oscuridad que se extendía bajo el puente. No vi a nadie, pero sí alcancé a distinguir una figura entre los arbustos, encogida, temblando. Me regresé a la moto y me fui sin mirar atrás. Pensé que lo había imaginado, que tal vez era el cansancio. Pero al día siguiente, cuando se lo conté a mi vecino don Casimiro, un señor ya grande que toda la vida ha vivido en la colonia, se le borró la sonrisa de la cara. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?», me dijo en voz baja. Y me contó que hace muchos años, cuando él era niño, una mujer se había tirado al río desde ese puente con su hijo. La señora sobrevivió, el niño no. Dicen que el cuerpo nunca apareció. Pensé en dejarlo ahí, olvidarlo, seguir con mi vida, pero no pude, porque esa misma noche lo volví a escuchar. Eran como las 12 cuando, desde la ventana de mi cuarto, llegó ese murmullo. «Mamá, mamá, ¿ya me vas a sacar de aquí?». Me tapé los oídos. No bajé, pero no pude dormir. Y lo peor fue que no solo yo lo escuchaba. En los días siguientes empezaron los rumores. Que a un señor lo habían seguido pasos hasta su casa, que una señora se desmayó al pasar por el puente, que alguien encontró una muñeca enterrada junto al río, con alfileres clavados en los ojos. La colonia empezó a cambiar. Ya nadie pasaba por ahí después de las 8, ni los perros se acercaban. Yo decidí enfrentar el asunto. Me preparé.
como si eso sirviera de algo. Llevé una lámpara, una cruz, agua bendita. Me paré frente al puente justo a la medianoche y bajé con cuidado. El aire estaba denso, como si algo se hubiera podrido bajo la tierra y comenzara a brotar por las piedras. Y entonces lo vi. Un niño, de unos 6 años, flaco, con la ropa mojada y sucia, sentado entre las raíces de un mezquite. Me miró y sonrió. Pero no fue una sonrisa de alivio ni de alegría. Fue una sonrisa extraña, torcida. «¿Ya te acordaste de mí?», me dijo, levantando el rostro. Quise acercarme, pero una fuerza me jaló hacia atrás. No fue física, fue algo interno, como si algo en mi cuerpo me suplicara que no lo hiciera. Di un paso y lo sentí. Un frío, no en la piel, sino en los huesos. El tipo de frío que sientes cuando te das cuenta de que algo está terriblemente mal. «No soy tu mamá», le dije, con voz temblorosa. El niño bajó la cabeza y cuando la volvió a levantar, su rostro ya no era el mismo. Tenía los ojos completamente negros, la piel como podrida, y su voz ya no era la de un niño. «Pero tú me llamaste Joaquín». Me eché para atrás, tropecé y caí de espaldas. Me levanté como pude y corrí. Corrí hasta llegar a mi casa sin ver a los lados, sin pensar. Esa noche no dormí. Pasaron semanas sin que me acercara al puente. Pero las cosas se intensificaron. Las luces de mi casa parpadeaban. Las fotos que tenía en la sala comenzaron a caer sin explicación. A veces, al abrir la puerta, encontraba lodo en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde el río hasta la sala. Una madrugada escuché golpes en la puerta. Abrí y no había nadie, pero había huellas de pies pequeños, mojados, que se marcaban en el cemento. Desesperado, fui a buscar a don Casimiro otra vez. Me llevó con una señora que vive en la parte vieja del barrio, doña Felipa. Una curandera, de esas que trabajan con hierbas, copal y oraciones antiguas. Cuando le conté todo, me miró fijamente. No parecía sorprendida. «Ese niño no busca a su mamá. Busca a quien lo escuche, a quien le conteste, a quien lo recuerde. Y tú ya lo hiciste». Me dio un ramo de ruda y me dijo que hiciera una limpia, que colocara sal en las ventanas y que no respondiera si volvía a escuchar la voz. Esa noche me encerré y, como si supiera que me estaba defendiendo, el niño volvió. Esta vez no lloraba. Golpeaba la puerta con fuerza. Me gritaba, me insultaba, me decía cosas que nadie podía saber, secretos de mi infancia, recuerdos que ni yo tenía tan frescos. «Joaquín, tú sabes que tú también estuviste ahí, que tú me viste, que tú no dijiste nada». Y fue ahí cuando todo cobró sentido. No sé si fue la sugestión o un recuerdo reprimido, pero una imagen me vino de golpe. Tenía unos 8 o 9 años. Estaba jugando con otros niños en el río. Un niño nuevo, que no era de la colonia, se acercó. Quiso jugar con nosotros. Se cayó, se lo llevó la corriente y nadie dijo nada. Todos nos fuimos, todos hicimos como si nada. Nadie lo reportó. Ese niño era él. No sabía su nombre, solo su cara, y ahora la tenía frente a mí, pidiéndome justicia, venganza o quién sabe qué. A la mañana siguiente tomé la decisión. Regresé al puente. Esta vez no de noche, sino de día. Llevé flores, una veladora y una cruz. Bajé al río, al mismo lugar donde lo había visto. Y ahí, entre los matorrales, encontré algo que nunca debió estar ahí. Un zapato pequeño, viejo, casi deshecho por el tiempo. Lo enterré. Le pedí perdón. Lloré, no por él, por mí, por lo que hice, por lo que no hice. Desde entonces ya no he escuchado su voz. El puente sigue ahí. La gente todavía le tiene miedo, pero yo aprendí a vivir con la culpa. Cada día de muertos dejo una vela bajo el puente, no por costumbre, no por miedo, sino porque, en algún rincón del alma, sé que ese niño todavía espera que alguien le conteste. Y aunque no soy su mamá, fui el único que lo escuchó. Nunca creí en nada que no pudiera tocar con las manos. Crecí en un rancho cerca de Santa Rosalía de Camargo,
donde los muertos descansan sin hacer ruido y los vivos trabajan desde antes de que salga el sol. La gente ahí no se anda con cuentos. Si escuchas algo raro, rezas o te callas, y si ves algo raro, lo ignoras, hasta que te alcanza. Yo ya tenía 38 años cuando todo pasó. Vivía solo en una casa chiquita por la calle Larga, esa que atraviesa casi todo el pueblo de norte a sur, como una cicatriz. Tiene su historia. Dicen que por ahí fusilaron a gente en la Revolución y que todavía hay casquillos viejos enterrados en la tierra. A mí nunca me pasó nada, hasta que una noche vi al caballo blanco. Era domingo. Me acuerdo porque ese día siempre voy al Oxxo por una caguama y unas papitas. La tienda está al final de la calle Larga, así que caminé los casi 15 minutos desde mi casa. Eran como las 9 de la noche, y aunque no hacía tanto frío, el aire olía raro, como a tierra mojada mezclada con hierro. Un aroma espeso que no se iba ni rascándote la nariz. Al salir del Oxxo, ya con la bolsa en la mano, vi que la calle estaba vacía. Ni un alma, ni carros, ni gente, ni perros. Solo las luces amarillentas de los postes y un silencio seco que hasta los pasos se escuchaban más fuerte. Caminé de regreso, echándole traguitos a la caguama con calma. No me gustaba la idea de llegar a mi casa tan temprano. Desde que se murió mi madre, ese lugar se sentía hueco. Fue justo a medio camino, pasando la vieja ferretería abandonada, donde lo vi. Venía del lado sur, caminando lento, como sin rumbo. Un caballo blanco, grande, sin silla, sin bridas. Brillaba con la luz de los postes, como si su piel estuviera mojada, pero no lo estaba. Iba solo, sin jinete, y se notaba que no tenía dueño porque nadie en el pueblo tiene un animal así. No hay para mantenerlo. Lo vi pasar a unos metros de mí. No hizo ruido, ningún relincho, solo sus cascos golpeando el pavimento. Toc, 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 toc. Cada paso dejaba una mancha roja, como si el animal sangrara por las patas. Me acerqué por instinto, pensando que a lo mejor estaba herido, pero al ver mejor, me di cuenta. El caballo no sangraba. Era el suelo el que se abría donde pisaba, como si su peso exprimiera la sangre de la tierra. Las manchas no eran charcos, eran huellas bien marcadas, como si alguien las hubiera pintado con brocha gorda. Las seguí con la mirada, pero cuando levanté la vista, el caballo ya no estaba. Ni un ruido. Solo la calle Larga, vacía otra vez. Pensé en regresarme al Oxxo a decirle al cajero, pero ¿qué le iba a decir? Que vi un caballo mágico. Me iba a mandar a dormir. Así que seguí mi camino. Lo raro empezó como a 2 cuadras de mi casa. Al pisar una de las huellas, sentí que algo se despegaba del suelo. Como si la mancha no fuera líquida ni sólida, sino viva. Se me enchinó la piel, pero no me detuve. Avancé otros pasos y lo escuché. Atrás de mí, otros pasos, lentos, precisos, que se detenían cuando yo me detenía. Volteaba y no había nadie. El sonido no venía de lejos, sino justo atrás, como si alguien me respirara en la nuca. ¿Quién anda ahí?, grité. Nada. Seguí caminando, ahora más rápido, y los pasos también. No era un eco, alguien me seguía. Ya en mi casa, cerré la puerta con seguro y apagué todas las luces. Me senté en la cama con la espalda contra la pared, escuchando. Nada, solo el tic-tac del reloj y los latidos de mi corazón. Cuando me quise convencer de que había sido mi imaginación, empezó el galope. Allá afuera. Un caballo corría por la calle Larga, de punta a punta, una y otra vez. No lo veía, pero el suelo temblaba con cada golpe de los cascos. Corría, se detenía, y luego empezaba de nuevo. Así estuvo como por 1 hora. Me quedé dormido de puro agotamiento. Al día siguiente, salí a la calle. Las huellas seguían ahí, secas, pegadas al asfalto. Nadie más las había pisado. Pregunté a los vecinos, pero nadie había oído nada. Solo doña Eloísa, una viejita que vive 3 casas más abajo, me dijo: si lo viste, ya te marcó. No vuelvas a pisar esas huellas, o te va a seguir. Pensé que estaba loca, pero esa noche los pasos volvieron.
No importaba que no saliera. En la madrugada, escuchaba cómo caminaban dentro de la casa. Crujían las tablas del piso, el rechinido de los clavos viejos y una respiración pesada, como de alguien grande, parado del otro lado de la puerta de mi cuarto. No podía moverme, ni gritar, solo esperar a que amaneciera. Los días siguientes no fueron mejores. Las huellas no desaparecían, ni con lluvia, ni con el paso de los carros. Quedaron ahí, fijas, como tatuadas en el pavimento, y cada vez que alguien las pisaba, al poco tiempo empezaba a comportarse raro. Un muchacho, Carlos, el del taller mecánico, pisó una de esas manchas mientras andaba en bicicleta. 3 días después, lo encontraron en la azotea de su casa, amarrado con cinchos de plástico. Decía que alguien lo quería montar como caballo. Lo llevaron al hospital psiquiátrico. Pasó lo mismo con una muchacha que vende tacos en la esquina. Pisó una y luego empezó a hablar sola. Decía que alguien caminaba detrás de ella, susurrándole cosas al oído. «Eres el siguiente», le repetía. Yo trataba de evitarlas, pero una noche me pasó lo peor. Soñé con el caballo. No caminaba ni corría. Estaba parado frente a mi cama, con la mirada clavada en mí. Tenía los ojos humanos, o algo peor, ojos conocidos, como si lo hubiera visto antes. Cuando desperté, tenía las sábanas manchadas de sangre. No mía, de alguien más. Ya no podía vivir así. Fui a buscar a doña Eloísa. Le rogué que me dijera qué hacer. Me llevó a su patio trasero, donde tenía una especie de altar. Huesos de aves, veladoras, frascos con líquidos negros. Me dio una bolsa con tierra, sal y una ramita de ruda. Échale esto a cada huella que hayas pisado, no todas, solo las tuyas, y no mires atrás, no importa lo que escuches. Esa misma noche salí, con la bolsa en la mano. La calle estaba desierta, como cada noche desde que apareció el caballo. Busqué las huellas que recordaba haber pisado. Les eché la mezcla. La tierra se tragaba el polvo como si tuviera sed. Todo iba bien, hasta que escuché la respiración. Atrás, muy cerca. No volteé, no podía. Los pasos empezaron a rodearme, lentos, como esperando que cometiera un error. Me temblaban las manos, pero seguí. Una huella más, otra y otra, hasta que terminé. Caminé de regreso sin mirar atrás. No dormí esa noche, ni la siguiente, pero los pasos desaparecieron. El caballo no ha vuelto a pasar por aquí. Las huellas siguen en el asfalto, pero más pálidas, como si se estuvieran borrando. La gente ya no las pisa. Se corrió la voz. Hay quienes dejan ofrendas, veladoras, agua bendita, hasta flores. Yo sigo viviendo en la calle larga. No me fui. Pero ahora, cada vez que escucho pasos en la calle, detengo todo y me quedo quieto. Porque aunque me salvé, algo cambió. Algo quedó abierto. A veces, en la madrugada, siento un aliento caliente detrás de mí, como si algo o alguien esperara que diera el siguiente paso. Mi nombre es David, y por casi 10 años trabajé como velador en el Parque Industrial de Villagrán, allá por el Bajío, entre sembradíos de sorgo y naves oxidadas que alguna vez prometieron desarrollo. El parque quedó casi abandonado después de que varias maquilas cerraron por deudas, fraudes y cosas que uno no entiende. Solo unas pocas naves seguían activas, la mayoría desmanteladas, vacías o devueltas al gobierno. De todas las estructuras, la más antigua y temida era la fábrica de fundición Santa Teresa, construida en los años 40. Una mole oxidada que se extendía por más de 3 hectáreas, con chimeneas huecas, grúas colgantes y líneas de producción que ya nadie debía tocar. Estaba cerrada con candado y cercada, pero no demolida. El rumor era que la maquinaria era demasiado pesada para moverla sin arriesgar un colapso. Otros decían que dentro todavía quedaban materiales peligrosos, pero los más viejos, los que aún tomaban café en el Oxxo a la salida del turno, decían que lo que quedaba no era chatarra, sino otra cosa. A mí me asignaron la vigilancia del ala este del parque, justo a unos metros de esa fábrica.
Era un trabajo solitario, de 12 horas por noche, con rondines cada hora. Me daban una lámpara, un radio y un termo con café. Al principio me pareció perfecto, callado, sin broncas, bien pagado. No sospechaba que esa paz era solo el silencio previo a algo más profundo. Todo comenzó con cosas pequeñas. Luces que se encendían en la fábrica cuando no había corriente conectada. Pasos sordos sobre los techos de lámina, como si algo pesado caminara sin romper la estructura. Yo intentaba explicarlo. Ratas, pensaba. Cholos metiéndose a buscar cobre. Pero no, nada que caminara así podía ser un animal ni un humano. Una noche de viernes, alrededor de las 2, mientras hacía mi segundo rondín, escuché un ruido seco, metálico, como un mazo cayendo contra una viga. No venía del exterior, sino de adentro de Santa Teresa. Crucé el portón oxidado, que no debería abrirse, y lo encontré entreabierto. Me congelé. El candado estaba reventado, pero no con cizalla. Tenía un corte limpio, como si algo incandescente lo hubiera partido. Entré con cautela, guiado solo por la lámpara. Adentro olía a aceite viejo, a óxido y a algo más. Algo como metal caliente mezclado con carne quemada. La nave principal estaba sumida en sombras, pero en el fondo, una línea de ensamblaje estaba encendida. No tenía sentido. Aquellas máquinas tenían décadas sin operar, pero estaban vibrando. Sus cadenas se movían lentamente, soltando chispas, como si estuvieran ensamblando algo. Alguien había empujado una palanca. Alguien o algo. Me acerqué a la línea, el corazón como tambor, y entonces lo vi. Una figura al final de la banda. No era humano. Medía más de 2 metros, hecho completamente de chatarra soldada, con extremidades largas y placas de acero por rostro. No caminaba, deslizaba los pies sin hacer ruido, como si no tocara el suelo. Tenía brazos articulados como los de una grúa, y donde debían ir los ojos, había 2 círculos de acero pulido, fríos, inertes. Pero sabían dónde estaba yo. Retrocedí sin respirar. Apagué la lámpara. Me escabullí hasta la salida. En cuanto crucé la puerta, la maquinaria se detuvo. El silencio volvió. Nadie me creyó al otro día. Me dijeron que me lo había imaginado por falta de sueño. Me dieron descanso 2 días, pero la fábrica siguió prendiendo sola cada madrugada y no había forma de negar lo que vi después. La tercera noche de mi regreso, llevé una grabadora. Pensé que si captaba el sonido, podrían creerme. Me quedé apostado en la caseta, observando desde lejos. A las 2:23 se encendieron las luces interiores de Santa Teresa. Nadie dentro, pero las ventanas brillaban. Lo grabé todo. Pero lo peor no fue el video. Fue el ruido que se metió en el radio, aunque no estaba conectado a nada. Una voz metálica, rota, que repetía frases sin sentido. Número de serie, nacer, fundir, corregir. Y luego, un golpe seco. Y silencio. Cuando revisé la grabación en casa, me di cuenta de algo escalofriante. Al fondo del video, una figura de acero caminaba hacia la cámara. Muy despacio, pero con cada cuadro estaba más cerca. En el último segundo, justo antes de que la grabación se detuviera, parecía estar a centímetros del lente. No dormí esa noche. Al día siguiente, fui a hablar con don Pablo, el viejo velador que trabajó ahí antes que yo. Lo encontré en su casa, en la colonia Chapingo. Me abrió con desconfianza, pero cuando le mencioné Santa Teresa, palideció. Esa fábrica no era normal desde antes de que cerrara, me dijo. Usaban materiales que no venían etiquetados. Llegaban tráileres sin placas, de madrugada. Una vez, un operador cayó en la tolva de fundición. Nadie recuperó el cuerpo. Dijeron que lo incineraron sin querer. Pero lo raro es que después de eso, las máquinas seguían trabajando solas. Le pregunté si creía que lo que yo vi era un espíritu. Negó con la cabeza. No son fantasmas, son los hijos de la máquina. Algo nació ahí adentro, algo que no entiende la muerte. Lo construyeron con partes y con carne. Salí de su casa temblando. Pensé en renunciar, pero no lo hice.
No por terquedad, sino porque quería ver qué era exactamente lo que habitaba ahí. Necesitaba entenderlo. La última noche que trabajé, llevé conmigo una cámara térmica. La conecté a un dron que me prestó un primo. A las 2:18, la fábrica se iluminó otra vez. El dron sobrevoló la estructura. Lo que captó no era una figura, sino varias. Más de una docena de siluetas metálicas caminando en formación dentro de la nave, saliendo una por una de las antiguas máquinas ensambladoras. No emitían calor, eran cuerpos fríos, pero se movían con una precisión monstruosa. Uno de ellos levantó la cabeza y miró directamente al dron, aunque estaba a más de 15 metros de altura. Entonces, sin tocarlo, el dron se apagó. Cayó en picada y explotó al golpear el pavimento. Corrí. No volví a mirar atrás. Me encerré en la caseta y no salí hasta que amaneció. Renuncié ese mismo día. Conté todo lo que pude. Llevé los videos. Nadie los quiso revisar. Los directivos mandaron tapar los accesos a Santa Teresa con placas de concreto. Pero yo sé que no basta. Cada noche, esas siluetas siguen saliendo. No buscan escapar. No tienen a dónde ir. Son parte de la fábrica. Nacieron del metal, del calor, de la carne que se fundió por accidente. Son el resultado de un proceso que nadie interrumpió a tiempo. Una noche, estoy seguro, van a encontrar una manera de cruzar el cerco. Porque no son solo máquinas, son ecos de algo que quiso vivir, sin alma. Desde entonces, cada vez que paso cerca del parque, incluso de día, siento que algo me observa desde adentro, con ojos pulidos, sin párpados, esperando que regrese. No lo haré, aunque a veces, cuando cierro los ojos, escucho la banda transportadora funcionando a lo lejos, y sé que no he terminado con ellos. Mi nombre es Luis Ángel, y si estás leyendo esto es porque tal vez algo parecido te ha pasado, o porque simplemente no has tenido la mala suerte de quedarte una noche sin luna en un ejido del sur de Tamaulipas, donde los espantapájaros ya no cuidan los sembradíos, sino que cuidan a la gente. O al menos eso dicen los viejos. Y créeme, ya no dudo ni una palabra. Yo no crecí en el campo. Nací y viví toda mi vida en Ciudad Madero, acostumbrado al ruido de los camiones y al olor a mar mezclado con gasolina que se queda impregnado en la ropa. Pero cuando murió mi abuelo materno, a finales de septiembre, me tocó hacerme cargo de su terreno. Tenía unas hectáreas de milpa en un ejido perdido entre Altamira y González, un sitio donde hasta el internet llegaba a cuentagotas y donde los días eran tan largos que uno se olvidaba del reloj. Mi madre no quería que fuera solo, pero tenía 29 años, recién desempleado, y con el corazón medio roto por un truene feo, así que irme a un lugar donde nadie me conociera me pareció justo lo que necesitaba. El plan era simple: revisar los papeles de la propiedad, ponerla en orden, ver si la podía rentar o vender y regresar a la ciudad en una semana. Fácil. Llegué un miércoles, justo después del mediodía. El calor era pegajoso y el sol se colaba por las nubes como un machete. Me recibió don Rogelio, un campesino viejo, de piel tan curtida como la tierra misma. Había trabajado con mi abuelo por años y se ofreció a acompañarme mientras revisaba el terreno. Me pareció amable, aunque algo raro. Cada vez que caminábamos por la milpa, volteaba hacia los espantapájaros con una seriedad que me incomodaba. Había 4 espantapájaros colocados en las esquinas del terreno. Estaban hechos con trapos viejos, algunos de mezclilla, otros con camisetas rotas, y todos llevaban sombreros de palma deshilachados. No parecían nada del otro mundo, pero había algo en la forma en que estaban colocados, como si miraran hacia adentro del terreno, no hacia afuera. ¿Y esos siempre han estado ahí?, le pregunté a don Rogelio. Desde antes que su abuelo comprara estas tierras, respondió sin mirarme. Aquí no se quitan, ni se cambian, se respetan. Me reí, pensando que era uno de esos dichos del campo. Pero él no sonrió. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego siguió caminando en silencio. Esa noche me quedé en la vieja casa del abuelo, una construcción sencilla, de una sola planta, con techo de lámina oxidada.
Encendí una lámpara de gas, cené un par de empanadas que había comprado en el camino y me acosté en una hamaca vieja que todavía colgaba en el porche. El calor no me dejaba dormir y los ruidos del campo eran tan distintos a los de la ciudad que mi cabeza no se callaba. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido seco, como si alguien arrastrara algo pesado por la tierra. Me incorporé, tratando de enfocar la vista hacia las milpas. Todo estaba oscuro. No había luna esa noche y las nubes tapaban cualquier luz de estrella. Solo se veían sombras y siluetas borrosas. Pero juro que vi una figura moviéndose entre los surcos, algo alto, delgado, como un hombre con los brazos extendidos. Pensé que tal vez era un animal, un venado o un tejón. No le di más importancia y me obligué a dormir. Al día siguiente le conté a don Rogelio lo que vi. Me miró fijo y solo dijo: «No lo mire, y si lo escucha otra vez, métase a la casa y cierre las ventanas». «¿Qué es lo que se supone que vi?», pregunté. «Uno de ellos». Me burlé. Le dije que no creyera en cuentos de viejas, que los espantapájaros no caminaban solos. Él no respondió. Solo se persignó y se fue. La segunda noche fue peor. Apenas eran las 11 cuando empecé a escuchar pasos sobre la grava del patio. Lentos, irregulares, como si alguien caminara con los pies torcidos. No me atrevía a asomarme, pero me levanté y apagué la lámpara. Me quedé en silencio, tratando de convencerme de que era el viento. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la casa. El aire se volvió denso, como si algo invisible se hubiera metido en la sala. No abrí los ojos, no me moví. Escuché un quejido, un susurro seco, como el crujir de ramas secas. Luego, el silencio. Al día siguiente revisé el terreno. Uno de los espantapájaros ya no estaba en su lugar. El que estaba al lado norte de la milpa, justo frente a la casa, había desaparecido. Caminé por el campo buscándolo, pero no encontré ni un trapo, ni una vara. Nada. Cuando le conté a don Rogelio, su cara se descompuso. «Ya empezó», dijo. «Si se movió uno, los otros lo van a seguir». Me harté. Le grité que no creía en esas cosas, que solo quería arreglar los papeles e irme. Me respondió sin alterarse: «Usted no entiende. Los espantapájaros no cuidan la milpa, vigilan, y no es a los pájaros a los que espantan, es lo otro». Esa noche me encerré en la casa. Puse una mesa contra la puerta, cerré las ventanas con clavos y me acosté en el piso, con un machete al lado. No dormí. No había luna, otra vez. Y en medio de la oscuridad, los sonidos regresaron. Esta vez eran más. Mínimo 2 o 3 figuras caminaban alrededor de la casa, arrastrando los pies, raspando las paredes con algo filoso. A las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco en el techo. Después, como si algo se arrastrara por las láminas. Quise rezar, pero las palabras no me salían. En un arranque de desesperación, me levanté, tomé el machete y abrí la puerta. Afuera, la milpa estaba en silencio. Pero en medio del campo, los 3 espantapájaros que quedaban habían girado. Ya no miraban hacia el centro del terreno, miraban todos hacia la casa, hacia mí. Y no estaban sobre sus estacas, estaban de pie, sostenidos por sus propios pies, o lo que fuera que tuvieran en lugar de ellos. Sus brazos seguían extendidos, pero sus cabezas, bolsas de costal cosidas con hilos gruesos, se habían girado ligeramente, como si supieran que los estaba mirando. Regresé corriendo a la casa. Cerré todo de nuevo. Esa noche no se acercaron más. Pero los pasos siguieron hasta el amanecer. Pasaron 3 días. Cada noche, uno de los espantapájaros desaparecía de su estaca y aparecía más cerca de la casa. Ya no podía negar lo que estaba pasando. Don Rogelio dejó de venir. Lo fui a buscar y una señora me dijo que se había ido con su familia a Tampico, por si algo pasaba. En la última noche quedaba solo uno con camisa roja, deshilachada, que siempre me dio mala espina. Esa tarde fui hasta él. Le quité el sombrero. Tenía el costal cosido con hilo negro, pero en la parte de la boca las costuras estaban rotas, como si algo hubiera intentado abrirlas desde dentro. No esperé a que oscureciera. Preparé mis cosas, subí a la camioneta y me fui.
Manejar por esos caminos de terracería en plena noche fue una locura, pero prefería eso a quedarme una noche más ahí. Ahora vivo en un departamento en Altamira. Vendí el terreno en cuanto pude, aunque nadie ha querido comprarlo formalmente. Algunos dicen que la milpa se pudrió, que ya no crece nada, que los espantapájaros se ven más flacos, pero siguen ahí, como si estuvieran esperando. Cada vez que hay luna nueva, me encierro y cierro todo. Porque a veces, en el silencio, me parece escuchar el arrastrar de unos pies secos por la banqueta, y yo sé que uno de ellos me vio, y no me ha dejado de vigilar.